Magnate de los videojuegos 351, 363. Zorro Novelas Ligeras. Si nos quieres ayudar puedes suscribirte a nuestro Patreon, nos ayudará mucho, motivándonos a seguir consumiendo novelas de todo corazón. Gracias. 351. Alrededor de febrero, Kishin pudo colaborar exitosamente con universidades y laboratorios de investigación japoneses líderes en el desarrollo de tecnología de robótica, áptica y realidad virtual. Lo mismo podría decirse también de Estados Unidos. Kishin tiene una buena y fuerte presencia en el país, y Kishin pudo colaborar con prestigiosas universidades e instituciones de investigación estadounidenses con sólidos programas de neurociencia e ingeniería. Dado que Kishin tiene su sede en Silicon Valley, también tiene acceso a instalaciones de investigación de vanguardia y canales de talento en Silicon Valley y otros centros tecnológicos. En el año 1997, Internet estaba en auge con la explosión de las .com. Los capitalistas estaban tirando dinero con el sufijo com, lo que llevó a un rápido crecimiento de las startups y a un aumento vertiginoso de las valoraciones. Las OPI se celebraron como eventos deportivos, y el debut de Netscape en 1995 estableció un récord. Yahoo, Amazon, eBay y otros todavía estaban en el proceso de definir sus modelos de negocio, pero su impacto ya era innegable. Las compras en línea estaban ganando terreno, el correo electrónico estaba reemplazando al correo tradicional y el sonido de los módems de acceso telefónico era el telón de fondo de la época. La ley de Moore continuó impulsando rápidos avances, dando paso a procesadores más rápidos, transistores más pequeños y memorias más asequibles, allanando así el camino para las PC potentes y el inicio de la revolución de las computadoras portátiles. Mientras tanto, en el año anterior de 1996, Kishin no solo financió un proyecto de investigación para estudiantes universitarios sino que también surgió como el principal inversor que apoyó sus esfuerzos. Los investigadores y científicos de Kishin contribuyeron activamente a un proyecto de investigación llamado Backrub, proporcionando recursos e influencia a los estudiantes que Shin previó como futuros gigantes tecnológicos. Uno de estos estudiantes se convertiría en el fundador de Google. En el año 1997, el proyecto de investigación Backrub se transformó en Google y, con la ayuda de Kishin, el sitio web del motor de búsqueda Google apareció en Internet. Shin revisó el informe sobre el boom de Internet, con una sonrisa en sus labios. Shin casi no podía creerlo cuando finalmente analizó y observó el progreso que Kishin había logrado en la industria de Internet. A medida que Internet ganaba popularidad, Kishin, que poseía derechos de patente clave relacionados con protocolos y tecnologías de Internet, comenzó a generar ingresos sustanciales a través de derechos de licencia pagados por varios actores de Internet. Teniendo en cuenta que Kishin recibe dividendos y regalías promedio de los principales actores de Internet, una porción significativa, 55%, de la World Wide Web, sin que el público lo sepa, tiene valoraciones de decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, esas acciones eran simplemente acciones sobrevaluadas que se dispararon debido a las especulaciones de los inversores. Shin anticipó la llegada de la burbuja de las .com alrededor del año 2000, entendiendo que la capitalización del mercado de Internet probablemente colapsaría. Sin embargo, Shin permaneció imperturbable. Con la previsión del inminente estallido de la burbuja de las .com en unos años, planeó preparar su empresa. Si la empresa podía controlar eficazmente las irregularidades en Internet, Shin tenía la intención de vender gradualmente en corto acciones sobrevaluadas antes del colapso, especialmente en empresas de Internet en las que Kishin había invertido, beneficiándose así de la caída resultante. Con previsión, Shin pudo discernir sectores y empresas sobrevaluados antes de que estallara la burbuja, lo que le permitió redirigir gradualmente sus dividendos y regalías hacia industrias más estables o tecnologías emergentes fuera de Internet. Esta estrategia minimizó la exposición de su empresa al colapso. Como Kishin operaba como una empresa privada, podía ejecutar movimientos e inversiones de manera discreta, evitando el escrutinio público y tomando decisiones estratégicas con agilidad. A pesar del conocimiento limitado del público sobre la influencia de Kishin en la industria de Internet, incluso si se divulga, los beneficios obtenidos permanecen ocultos. Si bien la gente podría especular sobre la estimación, las cifras exactas se les escaparían. Al ser una empresa privada, Kishin no estaba legalmente obligada a revelar públicamente sus inversiones en la misma medida que las empresas públicas. A menos que se trate de empresas que cotizan en bolsa a través de bolsas de valores, ciertas inversiones normalmente implicaban registros disponibles públicamente que podrían revelar la participación de Kishin.
Actualmente, Kissin se ha beneficiado realmente de la industria de Internet y su patrimonio neto actual asciende a 28.000 millones de dólares. Esto refleja el verdadero patrimonio de Kissin, distinto de los 270.000 millones de dólares que representan el 55% de la World Wide Web, que no era más que una capitalización de mercado influenciada por las especulaciones de los inversores. El patrimonio neto real es considerablemente menor. Un ejemplo notable es Yahoo. Con una capitalización de mercado de 110.000 millones de dólares en el año 1997. Sin embargo, Shin era consciente de que el patrimonio neto real de Yahoo era significativamente menor, alrededor de 4 a 5 mil millones de dólares. A pesar de esto, hace apenas unos días, Shin se topó con un informe que revelaba que Yahoo, durante este tiempo, impulsados por su capitalización de mercado de 110.000 millones de dólares, persiguieron agresivas estrategias de adquisiciones y asociaciones. Shin pudo discernir la ambición de Yahoo de dominar el mercado. La empresa buscó capitalizar su capitalización de mercado, utilizando un alto precio de las acciones para adquisiciones a través de acuerdos de acción por acción. Esto implicaba ofrecer sus propias acciones a cambio de los activos de la empresa objetivo, aprovechando efectivamente la confianza del mercado para comprar más allá de sus reservas de efectivo reales. Además, Yahoo contrajo deuda para financiar estas adquisiciones, utilizando como garantía los beneficios futuros o los activos adquiridos. Si bien este enfoque reforzó su poder adquisitivo inmediato, también introdujo riesgos financieros y requirió pagos de intereses. De hecho, Yahoo se ha puesto en contacto con Kissin, representantes con una oferta para adquirir la propiedad intelectual de Kissin, particularmente personajes populares de videojuegos o anime. Yahoo fue bastante insistente, mostrando especialmente un fuerte deseo de adquirir Pokémon y Sailor Moon. Además, Yahoo expresó interés en la industria de los videojuegos y se asoció con éxito con Tora. Impresionada por el notable crecimiento de Yahoo y reconociendo su potencial, Tora, con una capitalización de mercado de 38.000 millones de dólares, aceptó de buen grado la colaboración con Yahoo, cuya capitalización de mercado ascendía a la impresionante cifra de 110.000 millones de dólares. Cuando otras corporaciones, incluida Tora, presenciaron el éxito de Yahoo, se dieron cuenta de que Internet tenía la clave del futuro, una mina de oro que se había pasado por alto. La junta directiva de Tora Corporation cambió su enfoque a Internet y aprovechó sus videojuegos para asociarse voluntariamente con Yahoo. Los miembros de la junta directiva y los inversores vieron un futuro brillante por delante y creyeron que Yahoo poseía un potencial y un crecimiento significativos, superando potencialmente incluso la creciente presencia de Kissin en el mercado global. Capítulo 352. ¿Villano o héroe? Alrededor de marzo de 1997, un determinado anime en Japón provocó convulsiones a cientos de niños en el país. El responsable, el estudio de anime de Tora Corporation, se disculpó y compensó a los afectados. Cuando Shin se enteró de esta noticia por televisión, recordó que el episodio de Pokémon fue la causa de tal incidente. Sin embargo, Shin ordenó específicamente a los estudios de anime que no presentaran una secuencia de luces intermitentes y colores intensos debido a que era una secuencia que inducía convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Ahora, el anime Tora llamado Mechanical Boy sufrirá una pausa mientras se endurecen las regulaciones sobre animación y el uso de luces intermitentes. La Fundación Kissin estaba activamente creando conciencia, pero la mayoría de los estudios de anime en Japón se mantuvieron escépticos hasta que el anime de Tora realmente causó convulsiones en los niños. Varios estudios, especialmente los de Nippon Television o Suzuki Entertainment, rápidamente editaron secuencias con luces intermitentes y colores intensos en respuesta a los incidentes. El 28 de marzo de 1997, Tora y Suzuki terminaron oficialmente su alianza. Esta noticia sorprendió a muchos jugadores ya que Tora y Suzuki eran socios muy conocidos en la industria del juego. Tras la ruptura, Tora unió fuerzas con Yahoo, una empresa de Internet. Yahoo tenía como objetivo ingresar a la industria de los videojuegos y desarrollar sus juegos con la asociación, lo que les permitirá crear sus propios videojuegos. Mientras tanto, los estudios de anime del grupo Suzuki emitieron una adaptación al anime del popular manga Slam Dunk. El primer episodio captó la atención de muchos fanáticos del baloncesto, lo que provocó que la audiencia de NHK aumentara. Sin embargo, todavía no podía competir con Sailor Moon de Televisión Asahi o incluso con Shin-chan.
Sin embargo, NHK evitó sabiamente programar su anime en el mismo horario que esos programas populares de televisión Asahi, reconociendo que el atractivo del anime de Kishin estaba más allá de su comprensión. Además, el videojuego RPG de Suzuki, titulado Justice Knight Church, estaba ganando popularidad tanto en Japón como en Estados Unidos. Si bien la ambientación del juego parecía inspirarse en el cristianismo, estos temas se han convertido en algo común en la industria de los videojuegos, particularmente en el género de los juegos de rol. Con clases como sacerdotes como sanadores y caballeros como luchadores, es evidente que el juego se inspira en la Europa medieval. A pesar de que inicialmente se consideró un fracaso debido a las bajas ventas unos meses después de su lanzamiento, Justice Knight Church experimentó un aumento repentino tanto en ventas como en popularidad. Esto era difícil de explicar, pero los expertos de la revista atribuyeron su éxito a sus gráficos y, en particular, a su compleja y difícil jugabilidad, que intrigó a los jugadores de rol en Japón. La fascinación de los jugadores japoneses por el género RPG dejó a Suzuki optimista sobre el potencial del videojuego. Promovieron activamente el juego en Estados Unidos, donde logró un éxito modesto. Es por eso que Suzuki Electronics estaba dispuesto a romper la alianza con Tora, ya que no querían que el éxito de su videojuego RPG se le atribuyera únicamente a Tora. Los signos de la crisis financiera asiática de 1997 se estaban haciendo evidentes. Shin revisó un informe sobre la situación en el sudeste asiático. Varias economías del sudeste asiático, en particular Tailandia e Indonesia, estaban experimentando importantes déficits en cuenta corriente. Esto indicaba que estaban importando más bienes y servicios de los que exportaban, creando un desequilibrio en su comercio exterior. También está el problema de la rápida depreciación de las monedas. Incluso antes de que comenzara oficialmente la crisis, las monedas de economías vulnerables como el baht tailandés y el peso filipino mostraban signos de depreciación frente al dólar estadounidense. Esto señaló una pérdida de confianza en estas monedas y la posibilidad de una fuga de capitales. Además, hay una inflación creciente. El rápido crecimiento económico impulsado por el crédito fácil y la inversión extranjera generó presiones inflacionarias en varios países asiáticos. Esto, a su vez, erosionó el poder adquisitivo de las monedas locales e intensificó la inestabilidad económica. Shin, con información privilegiada, sabía que en los meses previos a la crisis, el fondo de cobertura de Soros, Quantum Fund, supuestamente había tomado importantes posiciones cortas en varias monedas asiáticas, especialmente el baht tailandés. Esto implicaba que estaban apostando a que el valor de las monedas se depreciaría. A medida que se desarrolló la crisis en julio de 1997 con la devaluación del baht tailandés, las posiciones cortas de Soros sin duda produjeron ganancias significativas, contribuyendo aún más a la espiral descendente de la moneda. Aunque Shin entendió que la crisis financiera asiática no fue desencadenada únicamente por la especulación monetaria, con años de crecimiento insostenible, desequilibrios financieros y sistemas bancarios débiles creando vulnerabilidades subyacentes, haciendo a la región susceptible a shocks externos, la venta corta de monedas asiáticas por parte de Soros añadió combustible al fuego durante la crisis. Sus acciones fueron solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Shin, armado con conocimientos futuros, no pudo hacer mucho para prevenir la crisis financiera, dada su complejidad y sus causas profundamente arraigadas. Sin embargo, lo que Shin pudo hacer fue guiar estratégicamente a la Fundación Kishin para que invirtiera en activos y monedas estables fuera de la región afectada. Incluso podrían considerar comprar activos en dificultades a precios de ganga después de que estallara la crisis. Este enfoque estratégico podría haber generado ganancias significativas, que luego podrían utilizar para apoyar a los países necesitados. Kishin también reclutó a expertos financieros y economistas con experiencia directa en los mercados asiáticos para realizar análisis exhaustivos basados en datos de la crisis potencial. A través de canales establecidos, podrían transmitir esta información a las instituciones financieras internacionales, IFI, permitiendo que el informe se presente a las IFI y potencialmente atraiga más atención, lo que provocará más investigaciones. Además, Kishin Merchandise se centró estratégicamente en obtener materiales y producción de los países afectados, impulsando así sus economías y creando oportunidades de empleo. Si bien Shin contempló manipular el mercado con fines humanitarios, reconoció la posible reacción y sabiamente decidió no hacerlo.
Además de eso, Shin no involucró demasiado a su empresa en la inevitable crisis, reconociendo que alterar el curso de la crisis podría tener consecuencias imprevistas, dañando potencialmente a otros países o industrias de maneras inesperadas. Shin también se aseguró de que sus acciones fueran transparentes y responsables para evitar preocupaciones éticas y acusaciones de manipulación. Aunque Shin hizo lo que pudo para ayudar, sabía que eso no detendría lo inevitable. En cierto modo, anticipó la crisis, esperando que las acciones de Samstar y otras importantes empresas surcoreanas cayeran significativamente. Kisin podría entonces intervenir y salir de compras. Anticipando la increíble recuperación que lograrían estas empresas coreanas, Kisin planeó invertir fuertemente en sus acciones a precios de ganga durante la crisis, obteniendo importantes retornos a largo plazo. Después de invertir, Kisin se convertiría en un héroe, ya que una mayor inversión extranjera a través de sus acciones contribuiría potencialmente a una recuperación y un desarrollo más rápidos en Corea del Sur, creando empleos y estimulando la economía. Reflexionando más profundamente, Shin no estaba seguro si era un villano o un héroe. Capítulo 353. Convención y proyecto. En Japón, los eventos de cosplay ya eran bastante comunes y se volvieron bastante populares después de que Kisin iniciara un evento de cosplay hace años. Otros estudios de anime colaboraron para iniciar también un evento de cosplay. El 1 de abril de 1997, Día de los Inocentes, tuvo lugar un importante evento de cosplay. Fue una colaboración entre corporaciones para organizar una convención de manga y anime, que atrajo a miles de asistentes y contó con una sección dedicada al cosplay. Kisin fue una corporación notable que unió fuerzas con las demás. El evento tuvo lugar en el Tokyo Big Sight. Llamados Manganime, los cosplayers ya eran visibles fuera del edificio antes de que comenzara el evento. Aparecieron varios cosplayers, con una temática predominante de personajes de Pokémon. Además, había personajes de Dragon Ball, pero algunos parecían cómicos debido al cabello falso y los rostros que no coincidían. Un momento sorprendente ocurrió cuando aparecieron los cosplayers de Sailor Moon. Inesperadamente, un hombre adulto, que parecía un entusiasta del gimnasio, se unió vistiendo trajes de marinero y una peluca telida. Esto provocó discusiones entre la multitud. Dos amigos intercambiaron comentarios mientras señalaban a hombres disfrazados de Sailor Moon con lindos atuendos. «Mira eso». Un joven vestido como Goku exclamó con los ojos muy abiertos. «¿Está permitido ese tipo de cosplay?», preguntó una linda amiga vestida como Ash. «Sí, no hay reglas en el cosplay», confirmó Goku asintiendo. «Uf. Si lo hubiera sabido, podría haber usado trajes de marinero», exclamó Ash, con decepción en sus ojos. «¿Crees que soy espeluznante o algo así?». Al observar a los hombres disfrazados de Sailor Moon, algunos espectadores no pudieron evitar exclamar: «Mis ojos. Mi preciosa Usagi-chan estaba arruinada». «Alguien. Que alguien prohíba a los hombres disfrazarse de nuestra preciosa Sailor Moon. Solo se permiten niñas o mujeres. Incluso se permiten niños, pero no eso». Mientras tanto, el grupo de amigas del gimnasio disfrazadas de Sailor Moon intercambió miradas. «Te dije que esto no funcionaría», suspiró el hombre con el rostro lleno de maquillaje mientras miraba al hombre corpulento. El hombre corpulento, que se elevaba sobre sus amigos marineros, debía parecer intimidante. Sin embargo, su vestido, junto con el exceso de maquillaje y lápiz labial, parecía demasiado ridículo. Estas personas tienen una mentalidad demasiado estrecha. No pudieron ver la grandeza y el arduo trabajo que hemos hecho para lograr nuestros cuerpos perfectamente esculpidos. Al decir esto, el hombre corpulento hizo la icónica pose de Sailor Moon levantando su pie izquierdo y actuando lindo. «Ganaremos este cosplay, pase lo que pase», gritó, provocando que otros cosplayers se mantuvieran lo más lejos posible. Algunos transeúntes, que sin querer presenciaron la escena, se taparon exageradamente la boca con los ojos llorosos. «Aruk. Devuélveme mi inocencia». Aún recuerdo, cuando era un niño pequeño, al observar esto, los cosplayers no pudieron evitar reírse. Si bien había hombres haciendo cosplay de Sailor Moon, también había muchas mujeres haciendo cosplay, aunque no atrajeron tanta atención como los hombres corpulentos y musculosos. Sin embargo, su presencia reconfortó a los otakus masculinos cuyos corazones habían sido terriblemente heridos al ver a los marineros. El departamento de juegos de Kisin estaba actualmente discutiendo el popular videojuego RPG de Suzuki. Los desarrolladores del juego que jugaron el juego de rol de Suzuki también se inspiraron en él.
podría resultar beneficioso en el desarrollo de su proyecto de videojuego en curso, Final Fantasy VII. El fundador creó tanto la historia como la mecánica del juego. Sin embargo, Shinro advirtió a los desarrolladores del juego que si podían mejorar la narrativa y la mecánica del juego, eran libres de hacerlo. El desafío para los desarrolladores del juego radicaba en el hecho de que la narrativa y la mecánica de juego proporcionadas por el fundador ya estaban excepcionalmente bien elaboradas. Creían que solo unas pocas mejoras podrían mejorar el juego, pero al mismo tiempo, los desarrolladores del juego sentían una sensación de insuficiencia, temiendo que no estuvieran cumpliendo con sus deberes o que el fundador percibiera sus esfuerzos como menos que óptimos si solo hacían pequeños cambios. Mejoras. En consecuencia, después del inicio del proyecto Final Fantasy VII en 1995, participaron en sesiones de lluvia de ideas para elevar aún más el juego, similar a su enfoque con otros videojuegos de Kishin escritos por el fundador, como Metal Gear Solid I y Warcraft II. Curiosamente, se suponía que habría Warcraft II y III separados, pero los desarrolladores del juego decidieron fusionar la historia y los niveles del juego, considerando su experiencia con el lanzamiento de CTA I y II por separado, que no tuvo buenos resultados en el mercado. Inspirándose en el videojuego RPG de Suzuki y aprendiendo de Justice Knight Church, los desarrolladores del juego se embarcaron en perfeccionar Final Fantasy VII. La ampliación del tiempo de desarrollo de Final Fantasy VII no fue únicamente para KS1. Kishin había planeado lanzar KS2 en 1999, y Final Fantasy VII también estaría disponible en la consola. Capítulo 354. Ciudad Eléctrica. El 9 de mayo de 1997, el centro Pokémon, junto con los establecimientos centrales de anime y manga, finalmente se completó en el distrito de Akihabara, Electric Town. De hecho, también se completaron otras empresas que también estaban construyendo establecimientos en el distrito de Akihabara, Electric Town. Empresas como Apple, Microsoft, Suzuki, Tora, Mitsubishi, Toyota, etc., son las que acordaron alquilar los terrenos de propiedad de Kishin. El centro comercial estaba casi terminado y aún quedaban algunos edificios por construir. Sin embargo, gracias a los importantes fondos que Kishin invirtió para acelerar el proceso, poco a poco se fue acercando a su conclusión. El acelerado progreso de la construcción fue evidentemente impulsado por la voluntad de Kishin de gastar generosamente. En realidad, los fondos proporcionados por Kishin no procedían únicamente de Kishin, ya que el 70% de los edificios pertenecían a otras empresas. Kishin reunió una gran cantidad de dinero de estas empresas, lo que permitió que sus edificios se completaran mucho más rápido. Como resultado, con un flujo constante de dinero, Kishin introdujo algunas ideas, como implementar construcciones modulares o edificios prefabricados, para reducir el tiempo de construcción en el sitio. Además, con una infraestructura central y inquilinos ancla clave, el centro atrajo gradualmente a más empresas a medida que ganaba terreno. Kishin, que cuenta con talentos como actores, actrices y cantantes en su filial, Kishin's Talent Agency, reclutó a estrellas japonesas e incluso de Hollywood para promocionar la próxima inauguración de la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. La noticia de la gran inauguración de la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara por parte de Kishin fue cubierta por canales de televisión japoneses. El 13 de mayo de 1997, alrededor de las 9 a.m., el presidente de Kishin, Shinro Suzuki, cortó uno por uno las cintas de varios establecimientos de Kishin en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. Los espectadores presenciaron al joven Shinro Suzuki sosteniendo un par de tijeras grandes, cortando las cintas de los establecimientos Kishin terminados. Después de la apertura, muchas personas pudieron entrar a los establecimientos Kishin en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. Luego, el 14 de mayo de 1997, finalmente llegó lo que los fanáticos de Pokémon habían estado esperando ansiosamente. El presidente de Kishin, una vez más, cortó la cinta del gran edificio del centro Pokémon. Nada más cortarlo, muchos aficionados de la zona aplaudieron ruidosamente. ¡Wow! Ahora puedo entrar al centro Pokémon. La multitud aplaudió, especialmente los fanáticos de Pokémon. Muchos niños también se están convirtiendo gradualmente en fanáticos de Pokémon a medida que crecen.
Con la apertura del primer centro Pokémon de Kishin en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara, realmente emociona a mucha gente. Después de la gran inauguración de Kishin de sus establecimientos en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara, otras empresas como Apple, Microsoft, Suzuki, Tora, Toyota, Nintendo Corporation, etc., también abrieron sus establecimientos en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. La capacidad de Kishin para atraer a un gran público en la zona hizo que otras empresas creyeran que abrir sus establecimientos también era una decisión acertada. En consecuencia, un número creciente de personas comenzó a ingresar a la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. Las vallas publicitarias instaladas también comenzaron a mostrar anuncios. En apenas una semana, la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara se había transformado en un centro bullicioso, en el que los fanáticos del anime y el manga desempeñaban un papel importante a la hora de atraer a más personas. De hecho, la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara se había convertido en una atracción turística, con el centro Pokémon y varias franquicias Kishin conocidas. Las empresas que observaron la afluencia de personas en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara comenzaron a experimentar sentimientos encontrados. Aquellos que se convirtieron en inquilinos se sintieron aliviados de que su elección fuera la correcta, mientras que aquellos que rechazaron la oferta de Kishin lamentaron un poco su decisión. Ciertamente, nunca podrían haber imaginado que Kishin podría llenar tan rápidamente un lugar alguna vez aislado como la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. Algunos restaurantes de pequeñas empresas también se beneficiaron del bullicio de la multitud. Aquellos que tuvieron la suerte de aceptar la oferta de Kishin y convertirse en inquilinos de la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara. El llamativo restaurante que ganó prominencia fue el emergente restaurante y cafetería de mukamas, con hermosas mujeres jóvenes como meseras, lo que atrajo tanto a locales japoneses como a turistas. La capacidad de Akihabara District Electric Town para atraer a una gran multitud no se debió únicamente al manga, el anime o las famosas franquicias de Kishin. También debía parte de su popularidad a las empresas que empleaban tácticas provocativas para atraer gente. Si bien la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara no alberga burdeles ni establecimientos de prostitución, existen lugares similares. La distinción es que a los clientes no se les permite tocar a las mujeres, solo mirarlas. A pesar de esta limitación, mucha gente todavía estaba dispuesta a pagar precios elevados en estos establecimientos. Si bien no eran prostitución explícita, los hombres que solo podían contemplar la belleza todavía estaban dispuestos a pagar un alto precio por servicios como masajes o acciones sexualmente provocativas por parte de las mujeres. Lo que los establecimientos R-18 explotaron fueron las fantasías de los hombres, permitiéndoles entregarse a pensamientos sobre si podían tocar a las mujeres o no. Esto creó falsas esperanzas a través de acciones súper provocativas que estimularon las fantasías de los hombres. Algunas empresas se sintieron atraídas por los establecimientos para adultos, sintiendo que Kishin no debería haber permitido tales prácticas en el área. Lo que desconocían es que el dueño de esos establecimientos era los Yamauchi-gumi, la banda yakuza que se había transformado en empresa de seguridad. Aunque Yamauchi-gumi había cesado sus actividades ilegales, descubrieron que operar como empresa de seguridad no generaba fondos suficientes. Sintiéndose culpable por depender de la financiación de Kishin, Shin les proporcionó una fórmula para un negocio para adultos que era legal y estaba aprobada por el gobierno. Dado que sus establecimientos en la ciudad eléctrica del distrito de Akihabara resultaron bastante populares y rentables, Yamauchi-gumi ahora tenía los fondos para cubrir sus necesidades. Además, podrían aportar cantidades significativas a Kishin a través de pagos de inquilinos, superando el monto contratado. Pasó mayo y llegó junio. Shin estaba cada vez más preparado a medida que se avecinaba la crisis financiera asiática de 1997. Se aseguró de estar preparado para lo que pudiera suceder. Mientras que en el mundo de su vida anterior, Shin podía beneficiarse de las ventas en corto durante la crisis financiera asiática de 1997, este mundo paralelo tenía sus diferencias. Si Shin tuviera demasiada confianza, podría terminar siendo el único que sufriera al final. De todos modos, incluso sin ventas en corto, Shin se aseguró de que Kishin adquiriera gradualmente activos resistentes a la crisis, particularmente en sectores como la agricultura, los alimentos y los productos básicos. Antes de que estallara la crisis, Kishin se había preparado exhaustivamente, como se mencionó en capítulos anteriores. Además, Kishin tenía fondos preparados para la posible adquisición de acciones de empresas como Samstar, New Motors, Lucky Golden Group y más. Capítulo 355.
crisis financiera asiática. El mes de junio pasó como un relámpago, y en julio finalmente se produjo la crisis financiera asiática de 1997 que Shin había esperado durante bastante tiempo. Y como Shin esperaba, comenzó con Tailandia, que enfrentaba crecientes deudas externas y presiones cambiarias y abandonó su tipo de cambios fijo con el dólar estadounidense. El baht tailandés se depreció rápidamente, lo que provocó un efecto dominó en toda la región. Los inversores, temiendo una devaluación de otras monedas regionales, comenzaron a retirar capital de los mercados asiáticos, agravando aún más la situación. La crisis de Tailandia se extendió rápidamente a Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur y otras economías regionales. Obviamente, Shin podría haber utilizado el poder financiero de su empresa para vender divisas como el baht tailandés, obteniendo importantes beneficios. Sin embargo, él estaba en contra de tal idea. Al hacer eso no solo no estaría ayudando al país, sino que también estaría causando más daño. Y la reputación de Kishin es tan importante como las ganancias. Shin no estaba realmente desesperado por dinero, ya que podría ganar miles de millones en el futuro. Aunque todavía se beneficiaría de la crisis financiera aprovechando sus conocimientos futuros y adquiriendo productos básicos rentables que no se vean afectados por la crisis, la mayoría de las ganancias adquiridas se dirigirían a la Fundación Kishin. Esto crearía empleos en esos países a través de las subsidiarias de Kishin, beneficiando en última instancia al negocio general de Kishin establecido en esas naciones. Las importantes inversiones de Kishin en industrias que podrían capear la crisis, como la atención sanitaria y los productos básicos de consumo, demostraron ser la elección correcta y se mantuvieron estables a pesar de la crisis financiera. Mientras tanto, en Corea del Sur, grandes empresas como Samstar y Un Motors enfrentaban dificultades a medida que pasaban los días de la crisis financiera asiática. Las principales empresas propiedad de los llamados chaebols dependían en gran medida de préstamos extranjeros, lo que impulsó un rápido crecimiento económico pero las dejó vulnerables a las fluctuaciones monetarias. El tipo de cambios fijo, que vinculaba el won coreano al dólar estadounidense, enmascaró debilidades subyacentes e infló los precios de los activos. El débil sistema financiero de Corea del Sur, caracterizado por una regulación insuficiente y prácticas crediticias riesgosas, hizo que los bancos fueran susceptibles a la crisis. El pueblo de Corea del Sur estaba cada vez más inquieto a medida que la crisis financiera asiática impactaba significativamente al país, transmitida por canales de noticias de televisión. El won se desplomó, encareciendo significativamente las deudas externas y provocando una insolvencia generalizada. Las instituciones financieras agobiadas por préstamos incobrables quebraron, paralizando aún más la economía, que parecía estar entrando en una recesión. Shin simplemente observó, discerniendo de los informes de los conglomerados surcoreanos que actualmente luchan con el inicio de la crisis financiera asiática. Aunque muchos conglomerados todavía luchaban por sobrevivir, lo que no sabían era que la crisis financiera afectaría a Corea del Sur tan profundamente que duraría al menos 2 años. No solo eso, las repercusiones sociales y económicas a largo plazo persistieron durante varios años, y se estima que la recuperación total llevó alrededor de una década. Shin permaneció paciente. Después del inicio de la crisis financiera asiática, no adquirió inmediatamente acciones de los conglomerados surcoreanos. Tendría que esperar, tal vez durante meses, hasta que esas empresas alcanzaran su punto más bajo. Shin observó la situación con la segunda compañía de automóviles de Corea del Sur, Daewoo Motors. Anticipó el inminente colapso de la empresa, considerando la posibilidad de que Kishin la adquiriera y entrara gradualmente en la industria del motor. Mientras tanto, a Samstar parecía irle bien. Sin embargo, Shin esperó pacientemente, preguntándose si la orgullosa compañía o los chaebols buscarían su ayuda. A pesar de que los chaebols de Samstar expresaron su deseo de romper la asociación con Kishin, aún no habían cortado los lazos, lo que indica que Kishin todavía estaba asociado con Samstar. Shin planeaba adquirir acciones de Samstar, y un Motors y Lucky Gold alrededor de noviembre, cuando ofrecían precios de acciones más bajos. Los años posteriores, 1998-1999, podrían presentar oportunidades para lograr precios aún más asequibles debido a las prolongadas dificultades económicas. Sin embargo, compras anteriores en 1997 podrían demostrar la previsión y la tolerancia al riesgo de Kishin. Y como Kishin estaba asociado con Samstar, Shin sabía que era ventajoso adquirir una cantidad significativa de acciones. En la sede de Samstar, en la oficina del presidente.
El actual presidente de la empresa, An Jin-san, estaba sufriendo un dolor de cabeza. Recientemente había heredado el puesto de su padre, An Won-sook, pensando que podía relajarse y dejar que sus talentosos empleados se encargaran de las cosas. Sin embargo, no esperaba el repentino inicio de la crisis financiera. Sintiéndose ansioso, observó caer los precios de las acciones del grupo Samstar, notando el mismo patrón de caída en otras empresas surcoreanas. Maldita sea, An Jin-san no pudo evitar golpear la mesa con la mano y agarrándola con fuerza. La secretaria que estaba al lado permaneció en silencio. Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo podemos continuar con el plan cuando esta maldita crisis está sobre nosotros? Murmuró An Jin-san, con los ojos llenos de ira. Gracias a las ideas innovadoras de Kishin y a una ingeniosa investigación tecnológica, la empresa acababa de completar un prototipo de investigación para su teléfono móvil. An Jin-san había estado planeando un plan para terminar efectivamente la asociación con Kishin y al mismo tiempo conservar la mayoría de las tecnologías patentadas en el teléfono móvil terminado. Sin embargo, antes de que el plan pudiera comenzar, la crisis financiera golpeó duramente a su país y a su empresa. An Jin-san, con sus conocimientos limitados en economía y finanzas, inicialmente creyó que Japón debería tener tantas dificultades como Corea del Sur. Sin embargo, se sintió decepcionado al descubrir que Japón no se vio tan afectado como su país. Esto indicó que a Kishin todavía le estaba yendo muy bien. De hecho, incluso hubo informes de que Kishin estaba ayudando a los países afectados en el sudeste asiático proporcionando empleos y ayudando a sus economías mediante la adquisición de materiales a un precio barato en esas naciones. El hecho de que una pequeña filial de Kishin, Kishin Farm, fundada hace 2 años, vendiera productos agrícolas y alimentos básicos a precios asequibles en esos países parecía indicar que Kishin se estaba beneficiando de la situación manteniendo al mismo tiempo una imagen positiva. En este momento, An Jin-san obviamente no podía soportar la presión y estaba contemplando contactar a Kishin para pedir ayuda. Murmuró. Inversiones, su inversión definitivamente nos ayudará en esta situación, sin que An Jin-san lo supiera, la secretaria que estaba cerca de él estaba escuchando atentamente. El secretario sonrió levemente mientras se ajustaba las gafas. El secretario era, de hecho, uno de los espías de Kishin. Capítulo 356. Esquema. Alrededor del mes de septiembre, el presidente de Samstar se puso en contacto con Shin. Shin sonrió al saber lo que estaba haciendo el presidente de Samstar. Y efectivamente, después de hablar por teléfono, An Jin-san prácticamente estaba pidiendo la inversión de Kishin. Pero Shin supo sacar provecho de la situación. Su objetivo era aprovechar todo el potencial de las tecnologías patentadas para teléfonos móviles de propiedad conjunta de Kishin y Samstar. Ciertamente, Samstar no estuvo de acuerdo de inmediato, ya que lo que Kishin buscaba adquirir eran los activos fundamentales de patentes, licencias o incluso instalaciones de producción de tecnología de teléfonos móviles de Samstar, todo a un precio con descuento debido a su desesperación financiera. En Corea del Sur, en la sede de Samstar, An Jin-san se sintió intensamente enojado por las ofertas de Kishin. Maldita sea. Sabían que estábamos en una situación difícil y querían aprovecharla, murmuró An Jin-san con los dientes apretados. Tal vez deberíamos aceptar su oferta, presidente. An Jin-san se volvió sorprendido hacia su secretaria antes de reprenderlo. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo cruciales que podrían ser las patentes de tecnología para nuestra empresa? El secretario, imperturbable ante el enojo del presidente, asintió y dijo. Lo entiendo, pero esas patentes tecnológicas realmente ayudarán a nuestra situación, considerando el riesgo de liberar y poner producción en nuestro teléfono móvil sin descuidar otros sectores comerciales de la empresa. ¿No sería mejor vender todos los derechos a Kishin, sobre todo porque la empresa necesita fondos, presidente? An Jin-san sacudió la cabeza y dijo. No lo entiendes. Después de que logremos superar esta situación, podremos poner el teléfono móvil en producción, y una vez que llegue al mercado de teléfonos celulares, nos beneficiará significativamente. El secretario asintió con comprensión y respeto y luego sugirió. Si ese es el caso, presidente, ¿por qué no lanzamos al mercado el teléfono plegable antes que Kishin? Si somos los primeros en introducir un producto tan innovador, no podemos solo sobrevivir pero prosperar en esta crisis. Hizo una reverencia después de hacer la sugerencia. An Jin-san se sorprendió un poco cuando escuchó eso y dijo. Pero el teléfono celular todavía está en medio del refinamiento y las pruebas del prototipo.
Aunque está terminado, aún no cumple con las expectativas que los expertos quieren que cumpla. La secretaria asintió y dijo. Pero este es un momento crucial para la empresa. El mismo teléfono plegable de Kisin también debería estar en la misma etapa de refinamiento y prueba que nuestra empresa. Todavía está en progreso, y aunque nuestra empresa confía en superar Kisin, en circunstancias normales, la lucha financiera actual cambia la ecuación. Kisin podría completar el refinamiento y las pruebas de su teléfono plegable antes que nosotros, entonces, creo que es razonable que produzcamos en masa directamente nuestro teléfono plegable e introduzcamos al mercado antes que Kisin. Anjin San asintió, considerándolo sensato, pero vaciló. Pero, ¿qué pasa si los consumidores se quejan de problemas con nuestro teléfono? El secretario se ajustó las gafas y respondió. Las reacciones de los consumidores no importan. Lo que importa es que introdujimos un teléfono móvil innovador, un gran avance en el mercado. Y lo más importante, la empresa obtendrá inmensas ganancias con solo lanzar el teléfono. Mientras Anjin San continuaba escuchando, más convincente lo encontraba y podía sentir la emoción recorriendo su cuerpo. Incluso si Kisin lanza un teléfono con diseño plegable con casi las mismas características y tecnologías que nuestro teléfono plegable, el mercado los verá como meros imitadores del teléfono móvil Samstar, dijo el secretario con una sonrisa. Anjin San guardó silencio por un momento, mirando profundamente a su secretaria. Luego comentó. Debo decir que usted es bastante inteligente. Tengo suerte de tenerlo como secretario. El secretario sonrió al escuchar los halagos y respondió. También tengo la suerte de tenerlo como mi presidente. Anjin San sonrió y le dio una palmada en el hombro a la secretaria, mientras que la secretaria parecía extremadamente humilde con la cabeza ligeramente baja. Desde una tercera perspectiva, los dos parecen un emperador moderno y un eunuco moderno, a pesar de que ambos visten trajes negros. El comportamiento formal y demasiado respetuoso del secretario contrasta con la arrogancia del presidente, dando la impresión de que están siguiendo los pasos de sus antepasados. Un sirviente y un rey. En la sede de Kisin Rules, en la oficina del presidente. Shin acaba de recibir información de que Samstar estaba a punto de asignar una cantidad significativa de dinero, a pesar de las dificultades financieras de la compañía, para producir en masa el teléfono móvil. Su único objetivo era ser los primeros en introducir el teléfono móvil en el mercado. Shin sonrió. Lo que Samstar no esperaba era que el teléfono plegable de Kisin ya estuviera en producción en masa. El plan de Samstar de impulsar sus acciones con un teléfono móvil no funcionaría. Además, estarían desperdiciando una cantidad significativa de dinero al producir su teléfono celular en masa, ya que Kisin lanzaría el teléfono al mercado primero. Al ser un conglomerado empresarial, Samstar tenía otros sectores comerciales que gestionar en esta difícil situación. Sin embargo, el deseo del presidente de centrar el presupuesto de la empresa en la producción en masa del teléfono móvil con la esperanza de hacerse rico fue una medida apresurada e imprudente. Antes de que Samstar pudiera darse cuenta, ya era demasiado tarde y el presidente ni siquiera sabría que su secretaria era en realidad una traidora. Capítulo 357. Adquisición y anuncio estratégico de Kisin. En noviembre de 1997, en medio de la agitación de la crisis financiera asiática, el conglomerado japonés Kisin se embarcó en una serie de adquisiciones estratégicas. Dirigiéndose a los chaebols, conglomerados, surcoreanos con dificultades financieras como Hyun Motors y Lucky Gold Group, Kisin aprovechó sus importantes recursos para adquirir activos valiosos a precios de ganga. Estas adquisiciones, incluidos acuerdos notables para Hyun Motors Engineering y Construction, Kia Motors y Korea Telecom, provocaron conmociones en todo Corea. Es comprensible que el gobierno observara la actividad de Kisin con cautela. Temerosos de un potencial dominio económico y de que resurjan agravios históricos, algunos en Corea percibieron las adquisiciones como un intento velado por parte de Japón de explotar su vulnerabilidad durante una época de crisis. En consecuencia, a medida que los medios de comunicación alimentaron el sentimiento público a través de informes mordaces, surgieron protestas contra la participación de Kisin. Sin embargo, es evidente que la opinión pública siguió teniendo matices. Mientras que algunos coreanos vieron las inversiones de Kisin como un salvavidas, una inyección de capital muy necesaria, creación de empleo y una posible recuperación económica, otros se opusieron vehementemente, viéndolas como una pérdida de soberanía nacional y autosuficiencia económica.
La principal motivación de Kishin, más allá de las ganancias financieras inmediatas, probablemente residía en beneficios estratégicos. Acceso a empresas coreanas potencialmente rentables, expansión de la participación de mercado e influencia económica regional. Sin embargo, cualquier afirmación de altruismo o apoyo económico genuino a Corea del Sur requería una consideración cuidadosa. Además, el camino de Kishin no fue fácil. La resistencia surgió de diversas partes interesadas. Accionistas existentes, sindicatos y el propio gobierno de Corea del Sur. Navegar con éxito las diferencias culturales y gestionar la percepción pública se volvió crucial para el éxito a largo plazo de estas adquisiciones. Además, los chaebols coreanos a menudo estaban controlados por familias y contaban con fuertes redes de accionistas y acreedores nacionales. No estaban ansiosos por ceder el control y se resistieron a las adquisiciones hostiles. A pesar de los desafíos, Kishin pudo adquirir el 36,2% de Hyun Motors y Construction, Kia Motors el 48% y Korea Telecom el 9%. Mientras Kishin avanzaba en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, Kishin anunció un videojuego KS-1 a pesar de la crisis financiera. Final Fantasy VII. Aunque Japón fue uno de los países afectados por la crisis financiera asiática de 1997, su economía todavía estaba experimentando una recesión continua incluso sin que ocurriera la crisis financiera. Muchas personas, especialmente en la clase trabajadora, todavía podían permitirse el lujo de comprar videojuegos como un escape de la cruel realidad que se desarrollaba frente a ellos. Con la crisis financiera ocurriendo, varios países fuera de Japón en Asia protestando, millones de personas afectadas, lo que resultó en varios tipos de sufrimiento financiero, como no poder pagar facturas, poner comida en la mesa y más, el mundo pareció cambiar un poco. Más oscuro. Pero los videojuegos sirven como un escape momentáneo de la realidad para las personas. En el momento en que Final Fantasy VII fuera anunciado en televisión, mostrando el mundo fantástico de Final Fantasy VII como un refugio de las preocupaciones financieras, podría resonar. Enfatice el escape emocional y la experiencia de inmersión. Las revistas, en particular, destacaron la duración, la rejugabilidad y el contenido adicional del juego para justificar el precio. Considere ofrecer descuentos por reserva anticipada o paquetes de edición limitada con atractivos extras. Aunque Kishin aún no había lanzado oficialmente el videojuego Final Fantasy VII y solo lo había anunciado, la comunidad de jugadores de EU y Japón parecía bastante entusiasmada. Especialmente cuando vieron los gráficos solos, sintieron que Final Fantasy VII tenía una calidad gráfica similar a KT III. La mayoría de los jugadores de Final Fantasy RPG creían que el videojuego de rol sería increíble y estaban emocionados de ver su lanzamiento. Mientras tanto, la crisis financiera asiática no impidió la entrega de los Game Awards of the Year por la revista Electronic Gaming y GameFAN. El lugar permaneció en el Carnegie Hall y, como antes, se transmitió. Se nominaron varios videojuegos y esta vez, los videojuegos de Kishin no estuvieron tan nominados como antes. Esto se debió a que la mayoría de los videojuegos de Kishin ya habían sido nominados y habían ganado premios en la mayoría de las categorías el año anterior. Otras empresas de videojuegos finalmente tuvieron la oportunidad de ganar algunos premios en cada categoría en la ceremonia. Sorprendentemente, el premio al juego del año fue para el nuevo videojuego RPG de Suzuki Justice Knight Church. El equipo de desarrolladores de videojuegos de Suzuki de Justice Knight Church recibió una gran ovación y aplausos de sus compañeros desarrolladores de juegos. Sorprendentemente, los desarrolladores de juegos de Suzuki parecían bastante jóvenes, y a muchos les resultó interesante ver que numerosos graduados universitarios recientes eligieron trabajar como desarrolladores de juegos. Esta tendencia es beneficiosa para la industria de los videojuegos. Sin duda, estos jóvenes pueden desarrollar videojuegos excelentes y excepcionales, como lo demuestran los desarrolladores de Justice Knight Church. Pero estas personas parecen olvidar a la persona más importante en la industria de los videojuegos. La que impulsó a la industria al éxito una vez más. Shinro Suzuki, a la edad de 19 años, inició y fundó una empresa, Kishin, considerada una inspiración para muchos jóvenes de hoy. Los jóvenes desarrolladores de juegos japoneses de Justice Knight Church subieron al escenario del Carnegie Hall y recibieron elogios del anfitrión. Estos jóvenes desarrolladores de juegos se inspiraron en gran medida en el rey de los videojuegos, Shinro Suzuki, Yu-Gi-Oh! De la industria de los videojuegos.
Sin embargo, no sabían que su ídolo les presentaría un desafío difícil a través del anuncio de Kissin de Final Fantasy VII. Al mismo tiempo, tal vez inspirándolos una vez más, capítulo 358. KSM. A finales de noviembre, un destello de entusiasmo se encendió en Anjin-san, presidente de Samstar. Meses de esfuerzo incansable habían producido cientos de miles de su nuevo modelo de teléfono plegable, repleto de potencial. Sin embargo, la inminente cuestión de posibles fallos de funcionamiento tuvo poca influencia. Los probadores revisarían meticulosamente cada unidad, asegurando la funcionalidad inicial. Los engranajes del marketing ya estaban en marcha, listos para impulsar el teléfono al mercado. Sin embargo, justo cuando Samstar preparaba su lanzamiento, un terremoto sacudió el mercado asiático. Kissin presentó su propio teléfono plegable y anunció simultáneamente su lanzamiento en Estados Unidos y Asia. Una semana después de esta audaz medida, los teléfonos de Kissin inundaron el mercado, sin dejar lugar al suspenso. La estrategia de marketing cuidadosamente elaborada de Samstar, que quedó prácticamente obsoleta, observó cómo los dispositivos de Kissin se infiltraban en Corea del Sur. Los distribuidores del teléfono móvil plegable fueron Hyun Motors y Lucky Gold. Dos poderosos conglomerados coreanos, Hyun Motors y Lucky Gold, sirvieron como canales de distribución de Kissin. Adornados con sus propios logotipos, estos teléfonos, esencialmente creación de Kissin, inundaron el mercado, dejando a An tambaleándose. Los meses de planificación meticulosa, los incansables esfuerzos de producción, todo aparentemente resultó inútil ante la acción rápida y decisiva de Kissin. Cuando el presidente de Samstar, Anjin-san, fue testigo de todo esto, no pudo contener su ira latente. La ira hervía a fuego lento dentro de An, una potente mezcla alimentada por la frustración y la incredulidad. El meticuloso desarrollo del teléfono de Samstar, el minucioso proceso de producción, todo disminuido por la veloz maniobra de Kissin. La carrera hacia el mercado, que alguna vez se pensó que era reñida, se había convertido en una carrera humillante, con Samstar en la línea de salida. Si bien Samstar sufrió pérdidas significativas en la producción en masa del teléfono móvil plegable, la junta directiva consideró que Anjin-san no era apto para ser presidente. La familia An se aprovechó de la culpa de Anjin-san, y los miembros de la familia compuestos en el grupo Samstar compitieron por el puesto de presidente o apoyaron a la persona con mayores posibilidades de convertirse en presidente. Anjin-san se sintió amenazado. Aunque tuvo suficiente tiempo para lidiar con Kissin, la mayor amenaza se cernía sobre los miembros de su familia y no sobre las compañías externas. Cuando Anjin-san sintió que todo empeoraba, lo peor aún estaba por llegar. Kissin estaba apoyando a cierto miembro de la familia An para convertirse en presidente del grupo Samstar. En realidad, Shin sabía que la persona a la que apoyaban tenía pocas posibilidades de convertirse en presidente, pero Shin quería aprovechar ese hecho contra Anjin-san, enfatizando la facilidad con la que podía ser reemplazado. Mientras Anjin-san luchaba con la vulnerabilidad de su posición, Shin comprendió que, tarde o temprano, el presidente cedería y no tendría más remedio que permitir que los accionistas importantes, incluido Anjin-san, dejaran que Kissin comprara sus acciones a un precio más bajo que el mercado. Mientras tanto, cuando Kissin anunció y lanzó en 1997 el teléfono móvil plegable con una pantalla considerablemente más grande y un teclado cautivador, muchas empresas de la industria quedaron cautivadas por el diseño creativo del teléfono. La pantalla colorida y el brillo de la pantalla estaban adelantados a su tiempo. Muchos fabricantes de teléfonos móviles quedaron cautivados por el nuevo e innovador teléfono de Kissin. Numerosas empresas de electrónica quedaron impresionadas por las tecnologías de Kissin. Aunque Kissin en realidad había desarrollado la tecnología en colaboración con Samstar, antes de la crisis financiera asiática, Samstar insistió estratégicamente en el contrato en que cada empresa fabricaría sus propios teléfonos móviles de forma independiente sin reconocer la contribución de la otra. Básicamente, estaban solos. La insistencia de Samstar en la no atribución surgió de su ambicioso plan para superar a Kissin después del éxito del teléfono plegable. Sin embargo, su movimiento calculado fracasó espectacularmente. Debido a las estipulaciones de Samstar, Kissin fielmente se abstuvo de mencionar a Samstar en el desarrollo de sus nuevas tecnologías de telefonía móvil.
En consecuencia, los fabricantes de teléfonos móviles que inicialmente creyeron que Kisin no volvería a entrar en la industria de la telefonía móvil después de vender sus acciones en Revolt Technology por unos $3.100 millones hace un año se sorprendieron por el repentino lanzamiento por parte de Kisin de un teléfono móvil, un dispositivo destinado a revolucionar el mundo. Mercado de telefonía celular. El teléfono Kisin, llamado KSM o Kisin Mobile, tenía un precio de $599. Si bien algunos podrían considerarlo caro, quienes podían permitírselo quedaron muy satisfechos. De hecho, apenas una semana después de su lanzamiento, muchos asalariados y jóvenes japoneses que compraron el teléfono móvil encontraron una gran satisfacción con su diseño plegable. La tapa del teléfono, que recuerda a la Game Boy Advance, se convirtió en una característica que mostrar con orgullo a los demás. Incluso en medio de la crisis financiera en Corea del Sur, muchos todavía podían permitirse el lujo de tener un teléfono móvil. Con los precios reducidos de un Motor Cherokee Gold en comparación con otros países, numerosas personas en el país compraron con entusiasmo el revuelo que rodeó al teléfono después de su lanzamiento. Incluso algunas figuras políticas compraron el teléfono Kisin. Claramente, el gobierno de Corea del Sur no se oponía al éxito del teléfono móvil, ya que contribuía a su economía. Gracias a las continuas inversiones financieras de Kisin en varias empresas, muchos de los que habían perdido sus empleos lograron recuperarse gracias al apoyo financiero de Kisin. Con el paso de los días, las inversiones aparentemente altruistas de Kisin en empresas surcoreanas cambiaron gradualmente las opiniones de los surcoreanos hacia la empresa japonesa. A finales de diciembre, la gente empezó a ver a Kisin desde una nueva perspectiva, especialmente después de una entrevista exclusiva con el presidente de Kisin, Shinro Suzuki, realizada por un reportero japonés de TBS sobre la crisis financiera asiática. La entrevista llegó a Corea del Sur, arrojando luz sobre la situación del país y los pensamientos del presidente. En la entrevista, Shin expresó: "Estoy tratando de compensar las horribles acciones de mis antepasados ayudando a los países asiáticos, incluida Corea del Sur, en esta crisis financiera asiática a través de inversiones financieras". Shin habló con aparente pasión. Las imágenes de la entrevista incluso aparecieron en reportajes de televisión en varios países asiáticos que habían recibido ayuda de la Fundación Kisin. Los informes destacaron la ayuda de Kisin mediante la compra de materiales en esos países a precios asequibles. Sin embargo, Shin no reveló sus verdaderas intenciones en la entrevista. Que estaba motivado más por las ganancias que por la pasión. Sin duda, encarnaba el título de presidente de la desvergüenza. Capítulo 359. Final Fantasy VII. En enero de 1998, el tan esperado juego de rol Final Fantasy VII de Kisin finalmente irrumpió en escena. Inicialmente, los desarrolladores de juegos de Suzuki, creadores del popular Justice Knight Church, esperaban que fuera una competencia intensa, tal vez incluso superando ligeramente a su propio título. Este sentimiento resonó en toda la industria, y muchos ya reconocían la supremacía de Kisin en el ámbito del desarrollo de videojuegos. Sin embargo, la realidad hizo añicos sus predicciones. Suzuki había anticipado que Final Fantasy VII sería un éxito, tal vez incluso superando a su propio juego de rol. Pero una semana después de su lanzamiento, el gigante Kisin rompió todas las expectativas. Las ventas se dispararon más allá incluso de las previsiones más optimistas, dejando a otras empresas de videojuegos boquiabiertas. Las primeras estimaciones sugirieron que podría ser el juego KS1 más vendido de la historia, y algunos susurran la asombrosa cifra de 440.000 unidades solo en la primera semana. La magnitud de Final Fantasy VII tomó a la industria por sorpresa. Sus gráficos innovadores, su historia cautivadora y su mecánica de juego innovadora superaron todo lo que Kisin había producido antes y posiblemente cualquier cosa que Suzuki hubiera presenciado alguna vez. El dominio del juego se convirtió en una realidad aceptada, no solo para Suzuki, sino para casi todas las empresas de videojuegos de la industria. Apenas un mes después de su lanzamiento, Final Fantasy VII ya había hecho su nombre en la historia. Las ventas estimadas se dispararon a la asombrosa cifra de 3,2 millones de unidades, una cifra tan astronómica que dejó a otras compañías de videojuegos parpadeando con incredulidad. Nadie, ni siquiera Suzuki, podía comprender cómo Kisin había logrado semejante hazaña. Los expertos de la industria vieron otro factor en juego: la magistral estrategia de marketing de Kisin. Al anunciar Final Fantasy VII meses antes de su lanzamiento, generaron una ola de anticipación.
Los jugadores, ávidos de información y atormentados por los destellos del innovador título, esperaron ansiosamente. Luego, cuando el juego finalmente llegó, fue como abrir las compuertas. Un torrente de jugadores entró, ansioso por reclamar su copia. Los expertos coincidieron en que este calculado rumor previo al lanzamiento fue a la vez audaz y brillante. Kissin había apostado y se habían llevado el premio gordo. Impulsado tanto por la ingeniosa campaña de marketing de Kissin como por el revuelo viral provocado por los jugadores cautivados por la experiencia, Final Fantasy VII explotó hasta convertirse en un fenómeno. El floreciente Internet jugó su papel, el sitio web de Kissin sirvió como centro para el fervor de los fanáticos y alimentó la anticipación. Jugadores importantes como Tora y Suzuki observaron con asombro, tomando notas meticulosas sobre las audaces tácticas y el dominio del mercado de Kissin. La industria había sido testigo de un cambio de paradigma y Kissin llevaba las riendas. Mientras las mentes de la industria se tambaleaban por la victoria sísmica de Kissin con Final Fantasy VII, los jugadores se deleitaban con un festín para sus ojos. Los gráficos del juego, un deslumbrante espectáculo de maravillas pre-renderizadas, estaban hombro con el poderoso Octa III, pero Final Fantasy VII se abrió camino. Su mundo meticulosamente diseñado, un tapiz de esplendor cyberpunk y encanto fantástico, se tragó a los jugadores por completo, sumergiéndolos en una profundidad que ningún paisaje urbano pixelado podría igualar. Final Fantasy VII no fue solo un placer para la vista. Era una sinfonía para el alma. Sus imágenes pre-renderizadas, impresionantes por su detalle, rivalizaban con cualquier paisaje pixelado. Pero la verdadera magia yacía debajo de la superficie. La historia, una epopeya retorcida de ambientalismo, avaricia corporativa y conflicto existencial, cautivó a los jugadores con su profundidad emocional y sus capas complejas. La banda sonora, una obra maestra que mezcla géneros y que entrelaza la grandeza orquestal con el pulso del rock y el techno, se convirtió instantáneamente en una leyenda, entrelazada para siempre con el tapiz emocional del juego. Para aquellos cautivados por el innovador sistema de materias del juego, las posibilidades eran infinitas. Este sistema mágico personalizable ofrecía un campo de experimentación estratégica, permitiendo a los jugadores forjar sus propios caminos únicos a través de las profundidades laberínticas de Midgar. En Final Fantasy VII, cada elemento cantaba en armonía, creando una experiencia que resonó mucho más allá de la pantalla. Más allá del espectáculo, Final Fantasy VII tejió una red de personajes cautivadores. Cloud, el inquietante protagonista que lucha con identidades en conflicto, resonó entre los jugadores que buscaban redención. Sephiroth, el presagio del caos de cabello plateado, se convirtió en un villano para siempre, y su escalofriante presencia quedó grabada para siempre en los corazones de los jugadores. El elenco secundario, cada uno con sus propias peculiaridades y luchas, agregó profundidad y textura al mundo, forjando vínculos de lealtad con los jugadores que defendieron sus viajes. Finalmente, el mundo mismo dio vida a la experiencia. Midgar, una metrópolis en expansión donde la ciencia ficción y la fantasía se entrelazan a la perfección, pulsando con una autenticidad vivida. Los jugadores recorrieron sus calles laberínticas, se aventuraron en su parte más sucia y se elevaron sobre su horizonte de neón, maravillándose ante la meticulosa construcción del mundo que hizo que Midgar pareciera no solo real, sino tangible. Este potente cóctel de personajes cautivadores, una narrativa apasionante y un mundo meticulosamente elaborado impulsó a Final Fantasy VII a alturas sin precedentes. Su popularidad no estuvo limitada por fronteras. Grabó su nombre en el panteón de los juegos, conquistando los corazones de los jugadores en Europa y Asia. En todas esas regiones, los veteranos de JRPG estallaron en aplausos. Elogiaron la evolución del género y elogiaron la intrincada narrativa, los personajes convincentes y la profundidad estratégica. Para algunos jugadores ocasionales, la complejidad de la historia y la mecánica de juego resultaron desalentadoras, pero la pura belleza de las imágenes y la resonancia emocional de la banda sonora los dejaron sin lugar a dudas impresionados. El innovador sistema de materia provocó un debate entre los puristas de los juegos de rol. Algunos encontraron su accesibilidad informal, mientras que otros aplaudieron su flexibilidad y profundidad. Para los entusiastas de los gráficos, los fondos prerenderizados y los modelos de personajes meticulosamente elaborados fueron un placer para la vista, presagiando una nueva era en la narración visual. Los narradores y aventureros emocionales se sintieron cautivados por los temas maduros y la montaña rusa de emociones entretejidas en la compleja narrativa.
Aplaudieron la profundidad y complejidad, y lo elogiaron como un hito en la narración. Mientras tanto, los amantes de la música aclamaron la banda sonora como una obra maestra, sus elementos de cambio de género y su impacto emocional resonaron profundamente en ellos. Por supuesto, ninguna obra maestra está exenta de críticas. La pronunciada curva de aprendizaje presentada por el sistema de materia y la mecánica de combate resultó desalentadora para algunos, especialmente para los recién llegados a los juegos de rol. Algunos lo encontraron demasiado complejo, lo que dificultó su viaje por este cautivador mundo. Sin embargo, el ritmo deliberado de la narrativa, que prioriza la construcción del mundo atmosférico y el desarrollo de los personajes a través de un diálogo extenso, no fue para todos. Algunos encontraron el viaje un poco lento y anhelaban un ritmo más rápido. De manera similar, la progresión relativamente lineal de la historia principal, a pesar de ofrecer algo de exploración, no fue un mundo tan abierto como algunos jugadores ansiaban. Además, la dependencia de subtítulos de texto en escenas prerenderizadas, sin la inmediatez de la actuación de voz, resultó discordante para algunos, interrumpiendo la experiencia de inmersión. Finalmente, la traducción al inglés, aunque en gran medida efectiva, no estuvo exenta de objeciones. Aparecieron algunas inconsistencias y frases incómodas, aunque fueron pequeños puntos en el radar para la mayoría de los jugadores. A pesar de estos pequeños defectos, Final Fantasy VII recibió elogios abrumadores, cautivando los corazones y la imaginación de los jugadores de todo el mundo. El innovador juego de rol de Kissin combinó imágenes impresionantes, una historia cautivadora, personajes inolvidables y una jugabilidad innovadora, solidificando su estatus como un título histórico y remodelando para siempre el género de los juegos de rol al mes de su lanzamiento. Capítulo 360. Adquisición ambiciosa. El rotundo éxito de la obra maestra de los juegos de rol de Kissin, Final Fantasy VII, resonó mucho más allá del ámbito de los jugadores. En medio de la agitación de la crisis financiera asiática, se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para innumerables empresas y desarrolladores de videojuegos en dificultades. Final Fantasy VII se atrevió a tejer un complejo tapiz de temas maduros y desarrollo matizado de personajes, un soplo de aire fresco en la industria. Al ser testigos de esto, los desarrolladores se vieron empoderados para traspasar los límites de sus propios proyectos, explorando narrativas más oscuras. El uso pionero de Kissin de gráficos 3D y escenas pre-renderizadas estableció un nuevo punto de referencia visual para los juegos de rol. Los desarrolladores respondieron con un enfoque renovado en la fidelidad gráfica, invirtiendo recursos en mejorar los gráficos de sus juegos y explorando el potencial inmersivo de los entornos 3D y las técnicas de narración cinematográfica. El innovador sistema de materias de Final Fantasy VII provocó una ola de ingenio creativo. Los desarrolladores adoptaron el concepto de sistemas mágicos personalizables y diversas mecánicas de combate, priorizando la profundidad estratégica y la agencia del jugador para crear experiencias de juego atractivas y experimentales. En medio de la deslumbrante revolución de los 32 bits iniciada por Final Fantasy VII, el humilde Tetris de 8 bits de Kissin de 1991 siguió manteniéndose firme. De hecho, el torneo anual Kissin Tetris, ya intenso, había alcanzado nuevas alturas el año anterior con la introducción de la técnica de la Jet Auto Shift Dash. Esta innovación agregó capas de complejidad y profundidad estratégica, llevando a los jugadores a nuevos límites. Muchos competidores en la escena que es Kissin Entertainment System, eran veteranos que habían crecido con estos clásicos de 8 bits. Para ellos, el torneo no se trataba solo de competición. Fue un reencuentro nostálgico, una oportunidad de revivir recuerdos de la infancia a través de la perfección pixelada. Mientras se desarrollaba la revolución de los 32 bits, impulsada por títulos como Final Fantasy VII, el encanto perdurable de los clásicos de 8 bits permaneció intacto. Tetris no fue el único campeón retro. Super Mario Bros. Dr. Mario y otros continuaron atrayendo competidores apasionados. En particular, la escena competitiva de estas gemas pixeladas no se limitaba a jugadores establecidos como Kissin, Torao Suzuki. Más allá del ámbito de los grandes torneos patrocinados por empresas, floreció una vibrante escena independiente. Los eventos impulsados por la comunidad, a menudo organizados por los propios jugadores entusiastas, ofrecieron una plataforma para celebrar una gama más amplia de títulos de 8 bits y fomentar un sentido de camaradería entre los entusiastas de los juegos retro. Con el auge de los juegos de 32 bits, gigantes como Toray y Suzuki cambiaron su enfoque para capitalizar el floreciente mercado.
Naturalmente, su atención gravitó hacia las ganancias potenciales y los avances tecnológicos de la nueva era, dejando la escena de los 8 bits en gran medida inexplorada. Esta no fue necesariamente una decisión consciente de abandonar la comunidad. Más bien, fue un movimiento estratégico que se alineaba con las tendencias predominantes y las perspectivas futuras de la industria. Sin embargo, Kishin, bajo el liderazgo del ambicioso Shin, vio potencial en el atractivo duradero de las comunidades de juegos de 8 y 16 bits. En lugar de descartar a estas comunidades como reliquias del pasado, Kishin vio el mérito de nutrirlas. Esta decisión estratégica no solo fomentó la lealtad entre una base de jugadores apasionados, sino que también aseguró un valioso nicho de mercado en un panorama en rápida evolución. Las persistentes consecuencias de la crisis financiera asiática continuaron presionando a muchas empresas, incluso cuando las condiciones del mercado mejoraron lentamente. Entre ellos, Samstar, con su teléfono plegable lanzado recientemente, luchó por igualar el éxito de Kishin, el pionero de esta tecnología innovadora. Si bien Samstar atrajo cierta atención de la industria por ser el segundo jugador en el mercado de teléfonos plegables, su impacto palidece en comparación con la innovadora introducción del producto por parte de Kishin y su tecnología subyacente. Las críticas de los consumidores al teléfono plegable de Samstar como una mera imitación del diseño de Kishin alcanzaron un punto álgido, y algunos fanáticos de Kishin incluso exigieron una demanda por derechos de autor. Si bien los expertos de la industria estaban al tanto de un esfuerzo de colaboración entre Kishin y Samstar en la tecnología de teléfonos plegables, el público permaneció en gran medida desinformado. Esta falta de transparencia generó confusión y alimentó acusaciones de plagio, a pesar de que otras empresas entendieron las complejidades del desarrollo colaborativo y se abstuvieron de la interferencia pública. Aprovechando el éxito del teléfono plegable, otros fabricantes de teléfonos móviles comenzaron a acercarse a Kishin y Samstar. Estas empresas buscaron acuerdos de licencia para utilizar tanto la tecnología innovadora como el diseño popular en sus propios dispositivos. Si bien las regalías ofrecían una fuente de ingresos para ambas empresas, esta estrategia tenía limitaciones. Los acuerdos de licencia involucraban teléfonos que aún estaban en desarrollo, lo que retrasó la afluencia de ganancias sustanciales para Kishin y Samstar. Este factor, combinado con las dificultades económicas actuales, contribuyó a las continuas luchas de Samstar y a la caída de los precios de las acciones. Ante persistentes dificultades financieras, la dirección de Samstar finalmente optó por una medida estratégica: la venta de una parte importante de sus acciones a Kishin. Esta decisión, impulsada por el desafiante clima económico y la lucha de Samstar por capitalizar el éxito inicial de la tecnología de teléfonos plegables, resultó difícil para el presidente Ahn Jin-sang. A pesar de tener una participación personal sustancial en la empresa, reconociendo las terribles circunstancias financieras, finalmente se unió a otros accionistas para vender sus acciones a Kishin. Si bien la creciente presencia de Kishin en el mercado inquietó a Ahn Jin-sang, el verdadero punto de inflexión llegó con su cortejo agresivo a un miembro de la familia que a Ahn no le agradaba profundamente. Ante esta amenaza percibida y la creciente presión financiera, Ahn decidió a regañadientes vender una parte importante de sus acciones de Samstar a Kishin. Este fue un cambio sísmico. De un solo golpe, Kishin había eclipsado tanto al Banco de Desarrollo de Corea, el accionista dominante respaldado por el gobierno durante mucho tiempo, como a la propia familia Ahn, que había tenido una participación del 21% durante generaciones. El gobierno de Corea del Sur se encontró en un dilema al presenciar la adquisición por parte de Kishin de una participación del 28% en Samstar. Sin regulaciones preexistentes para restringir dicha inversión extranjera, sus manos estaban efectivamente atadas. Solo podían observar cómo Kishin solidificaba su posición mientras se redactaban y debatían minuciosamente nuevas regulaciones. La adquisición por parte de Kishin de una participación del 28% en Samstar los catapultó inmediatamente a la posición de accionista principal, otorgándoles un codiciado puesto en la junta directiva. Esto, junto con su importante poder de voto, permite a Kishin ejercer una influencia considerable sobre la dirección de la empresa. Ahora pueden desempeñar un papel clave a la hora de dar forma a decisiones estratégicas, influir en asociaciones y acuerdos de licencia y, potencialmente, dirigir a la empresa hacia un futuro alineado con su propia visión. A pesar de acumular miles de millones durante la crisis financiera mediante maniobras estratégicas, el patrimonio neto de Kishin se desplomó de 28.000 millones a 19.000 millones.
Este dramático cambio puede atribuirse, en parte, a sus ambiciosas adquisiciones de acciones en conglomerados surcoreanos. Aunque astutamente compraron Samstar por un precio de ganga de $4.200 millones, las adquisiciones restantes resultaron significativamente más caras, lo que arrastró el valor total de la empresa. La agresiva estrategia de adquisiciones de Kissin, impulsada por la financiación de deuda y capital, erosionó aún más su patrimonio neto a pesar de asegurar activos estratégicos. Mientras que el Ministerio de Finanzas expresó su preocupación por la creciente deuda, Shin, el líder de la empresa, se mantuvo confiado. Creía que los activos adquiridos, incluidas las participaciones de Kissin en los futuros gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon y Google, compensaban los riesgos financieros y aseguraban el futuro a largo plazo de la empresa. Capítulo 361. Movimiento audaz. Las adquisiciones de Kissin, un avance implacable a través de los conglomerados surcoreanos, no eran ningún secreto. Los titulares hablaban a gritos de las asombrosas sumas, y a su paso se arremolinaban susurros de ambición y locura. Shin, el maestro titiritero detrás de todo, sintió el peso del escrutinio en su espalda. La mirada de su padre era la más pesada de todas. La llamada llegó mientras el anochecer pintaba la ciudad con un lienzo de naranja y oro. Shiro Suzuki, un hombre cuyo estoicismo, habló en tono cortante. Estas adquisiciones, Shin, miles de millones tirados como dados. ¿Has considerado la caída? El gran volumen de acciones surcoreanas que has acumulado, es imprudente, rayando en el suicidio. Miles de millones en juego, hijo. Miles de millones que tal vez nunca recuperar. Shin, el misterio envuelto en una sonrisa, no ofreció ninguna explicación inmediata. Después de todo, el dinero no era sangre de Suzuki. Era suya, una fortuna construida sobre una base que solo él entendía realmente. Esto, dijo finalmente Shin, su voz era un murmullo bajo, no es una apuesta, padre. Es un salto calculado. La llamada se cortó justo después de que Shin hiciera esa declaración. Las recientes adquisiciones de Kissin llamaron la atención dentro de la familia Suzuki, particularmente entre los hermanos de Shin. Los susurros de imprudencia y extralimitación se mezclaron con un toque de alegría por la desgracia. A sus ojos, el movimiento audaz de Shin olía a arrogancia, un potencial acto de Ícaro impulsado por su meteórico ascenso. Para ellos, las acciones de Shin apestaban a arrogancia, una apuesta con miles de millones sobre la mesa. El sentimiento resonó en todo el clan Suzuki, un zumbido discordante de duda reemplazó la admiración habitual. Susurros de arrogancia y suerte menguante resonaron en los opulentos salones, alimentados por la posible pérdida de miles de millones. Tíos y tías, con los rostros marcados por la desaprobación, ofrecían burlas apenas disimuladas, mientras que los primos, con los ojos brillando con una mezcla de envidia y schadenfreude, esperaban la inevitable caída de Kissin. Sin inmutarse por los murmullos de desaprobación, Shin saboreó una tranquila victoria. Las adquisiciones estratégicas de Kissin no solo frustraron la disrupción de la familia An, sino que también forjaron una poderosa alianza con Samstar. Esta medida reforzó significativamente las capacidades de I+D de Kissin, alineándose sinérgicamente con las ambiciones tecnológicas de ambas empresas. La experiencia de Samstar, junto con la participación existente de Kissin en Apple, proporcionó un terreno fértil para acelerar el desarrollo de su revolucionario hip-hop. Para Shin, los susurros eran mero ruido de fondo. El tablero de ajedrez estratégico se había movido y Kissin estaba preparado para realizar su siguiente movimiento audaz. Shin aún no había terminado. Su audaz visión se elevó más allá de meras alianzas. Anhelaba dominio, grabar el nombre de Kissin en el trono de silicio. Su próxima táctica. Ascender a la cima del mundo de los semiconductores. Los tentáculos de Kissin alcanzaron por primera vez a Samstar, y su adquisición estratégica aseguró un punto de apoyo en el corazón palpitante de la industria. Pero la mirada de Shin se dirigió más allá, buscando gemas escondidas entre el polvo de silicio. Identificó a Chartered Semiconductor, una fábrica de Singapur en dificultades que se tambaleaba al borde del precipicio del olvido, aplastada por los titanes TSMC y Samstar. Pero Shin, con su asombrosa previsión, vio potencial donde otros solo vieron fracaso. Silenciosamente, Kissin comenzó a adquirir acciones de Chartered, acumulando una participación considerable en la asediada empresa. No contento con meras adquisiciones, Shin puso su mirada en la integración vertical. Kissin invirtió recursos en ampliar sus capacidades de fabricación de productos electrónicos, con el objetivo de controlar toda la cadena de fabricación de chips.
Esto implicó adquirir o desarrollar procesos cruciales como la producción de obleas, el diseño de chips y las pruebas. En una operación encubierta, Shin también captó furtivamente a ingenieros y ejecutivos clave de TSMC y Samstar, atrayéndolos con salarios lucrativos y opciones sobre acciones. Este robo de talentos, envuelto en secreto, tenía como objetivo acelerar el ascenso de Kishin al dominio de los semiconductores. Shin soñaba con forjar una reserva de talentos de talla mundial, un crisol donde convergerían las mentes más brillantes de toda la cadena de valor de los semiconductores. Este golpe maestro no solo impulsaría la innovación de Kishin sino que también aseguraría su independencia. Pero Shin entendió la delicada danza de la dependencia de los recursos. Orquestó una sinfonía de contratos a largo plazo con proveedores de materias primas fundamentales, asegurando un flujo constante de silicio, elementos de tierras raras y el elemento vital de la producción de chips. Sin embargo, se negó a quedar encadenado a jugadores establecidos. La diversificación se convirtió en su mantra, forjando alianzas con actores emergentes en regiones ricas en recursos. Shin, siempre en sintonía con los vientos del futuro, reconoció el creciente potencial de la manufactura nacional. Imaginó una constelación de fábricas de obleas de alta tecnología dentro de Japón, cortando su dependencia de la producción subcontratada de semiconductores y asegurando un estricto control de la calidad y la seguridad. Esta audaz medida no se trataba solo de chips. Se trataba de control, resiliencia y un paso fundamental hacia la gran ambición de Shin. Con cada movimiento calculado, el plan para el futuro de Kishin como titán de la industria se materializó constantemente. No se trataba simplemente de conquistar el panorama de los semiconductores. Se trataba de traspasar los límites de la tecnología misma. Los sueños de Shin se extendían más allá de los chips y circuitos, hacia los reinos de mundos virtuales hiperrealistas y experiencias aún inimaginables. Kishin, bajo su hábil dirección, estaba preparado no solo para dar forma al presente sino también para forjar un camino hacia un futuro repleto de maravillas tecnológicas. Una risa cómplice escapó de los labios de Shin. Samstar, Apple, sus recursos por sí solos catapultarían los esfuerzos de I+D de Kyoaoe. Pero la mirada de Shin se extendió más allá de los logros inmediatos. Nvidia, ahora firmemente dentro del redil de Kishin, era otra pieza de un rompecabezas más grande. Con cada adquisición, las piezas encajaban en su lugar, formando una imagen formidable del inevitable ascenso de Kishin. ¿Preocupaciones antimonopolio? Una onda debajo de la superficie, apenas suficiente para alterar la compostura de Shin. Había visto, en su vida pasada, cómo empresas como Google, Apple y Amazon habían navegado por terrenos similares. Kishin, con su ágil estrategia y la asombrosa previsión de Shin, seguramente encontraría su camino. Después de todo, mientras hubiera innovación que perseguir, la competencia sería una compañera inevitable. Shin no estaba preocupado. Estaba entusiasmado por el desafío. Si bien Shin imaginaba a Kishin como el favorito, no estaba ciego a la dinámica de la competencia. Entendió el valor de un ecosistema saludable, donde los rivales se empujaban entre sí para innovar. La alianza Tora-Suzuki en el sector de los videojuegos fue un buen ejemplo. Sus luchas, si bien no representaban una amenaza inmediata al dominio de Kishin, proporcionaron un contrapunto necesario, estimulando a Kishin a perfeccionar sus estrategias y mantener su vanguardia. Por lo tanto, no sería del todo inexacto decir que Kishin estratégicamente permitió a Tora y Suzuki un respiro. Este no fue un ingenuo acto de caridad, sino una jugada calculada. Una desaceleración controlada cumplió un doble propósito. Facilitó el crecimiento de sus competidores, manteniendo la industria vibrante y al mismo tiempo enmascarando los implacables avances internos de Kishin. El público podría percibir a un gigante vacilante, pero Shin vio a un depredador astuto, acechando pacientemente a su presa desde las sombras. Sabía que la verdadera prueba del dominio de Kishin no sería aplastar las amenazas inmediatas, sino mantener su ventaja frente a un panorama en constante evolución. Capítulo 362. Titanic. Aprovechando la ola de éxito de Spider-Man de Sam Raimi, Kishin Pictures lanzó otra película muy esperada. The Lost World. Jurassic Park. Esta esperada secuela de la icónica franquicia Jurassic Park generó importantes rumores y expectativas de taquilla. Animado por la renovada confianza del público en la capacidad de Kishin para ofrecer emociones taquilleras, The Lost World prometió devolver al público al impresionante mundo de los dinosaurios. El potencial de la película para capitalizar el impulso de Spider-Man y recuperar la magia del parque jurásico original alimentó un entusiasmo generalizado.
El éxito de Spider-Man en la pantalla grande generó entusiasmo por el potencial de otros personajes de Marvel para seguir su ejemplo, con Kissing Pictures desempeñando un papel clave para darles vida. Sin embargo, la siguiente película del estudio, Titanic, no generó el mismo nivel de anticipación previa al estreno. Si bien la película contaba con una protagonista femenina de renombre, cierto escepticismo rodeó la elección de Leonardo DiCaprio para el papel principal. Su relativa falta de experiencia en comparación con su coprotagonista dejó a algunos espectadores cuestionando su idoneidad para el exigente papel. La opinión pública sobre el casting de Leonardo DiCaprio estaba dividida. Mientras que algunos admiraban su encanto fresco, otros cuestionaban si podría defenderse de su experimentado coprotagonista. En marzo de 1998 se produjo la esperada llegada de The Lost World, Jurassic Park, la segunda entrega de la querida franquicia. Sin embargo, si bien la película tuvo un desempeño respetable en taquilla, su recaudación bruta de la primera semana no alcanzó el estreno récord de su predecesora. Además, su desempeño general quedó por detrás de otros éxitos de taquilla de Kissing Pictures, lo que generó dudas sobre su impacto comercial. Si bien El Mundo Perdido logró un éxito financiero, su desempeño en taquilla no alcanzó las alturas estratosféricas tanto del Parque Jurásico original como de otras tiendas de campaña de Kissing. El desempeño de taquilla de Kissing Pictures para El Mundo Perdido no cumplió con las expectativas, lo que llevó a algunos analistas de la industria a predecir una disminución en el dominio de la compañía. Mientras tanto, dentro de la industria, surgieron rumores de que la racha de éxito de Kissing Pictures podría estar llegando a su fin. Algunos estudios importantes predijeron un período tranquilo para la compañía, con menos estrenos taquilleros en el futuro cercano. Sin embargo, lo que no sabían era que el aparentemente modesto Titanic estaba a punto de causar sensación en todo el mundo. En abril de 1998 se estrenó Titanic, no con la fanfarria habitual de Hollywood, sino en la bulliciosa Tokio. Esta elección poco convencional llamó la atención, aunque Kissing Pictures había cultivado estratégicamente fuertes canales de distribución en Japón, convirtiéndolo en una plataforma de lanzamiento viable y potencialmente lucrativa para la película. Para solidificar aún más su compromiso con el mercado japonés, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, los actores principales de la película, se embarcaron en un torbellino de entrevistas y apariciones en los principales programas de televisión japoneses, generando un importante revuelo previo al estreno. Leonardo DiCaprio, que ya es una figura popular en Japón, tuvo una acogida especialmente entusiasta en el estreno en Tokio. Su apariencia encantadora y su atractivo juvenil atrajeron a multitudes de admiradoras, ansiosas por ver a la estrella de la película. Todo el elenco de Titanic estuvo presente, recibido por un mar de fanáticos japoneses que lo apoyaron. Esta entusiasta bienvenida se puede atribuir a varios factores, incluida la fuerte presencia de Kissing Pictures en el mercado japonés y la afinidad cultural que el público suele sentir hacia las películas originarias de su propio país, como se ve con los éxitos de Suzuki Pictures. Desde el momento en que se levantó el telón de Titanic en Tokio, el silencio se apoderó del público. Los críticos de cine, encaramados con sus bolígrafos en posición, y los espectadores comunes y corrientes fueron instantáneamente transportados al opulento mundo de 1912. La coreografía, que capturaba la gracia y la energía de la época, tejió un hechizo de elegancia. Los opulentos trajes, los valses rítmicos, las vibrantes escenas de baile. Era una sinfonía de deleite visual, un portal fantástico a una era pasada. Luego estaba el barco en sí. El magnífico Titanic, representado con un detalle impresionante en la gran pantalla, nos dejó sin aliento. Cada remache, cada cubierta pulida, cada mástil imponente se convirtió en un personaje por derecho propio. Jadeos de asombro resonaron en el teatro mientras la cámara recorría el barco, su majestuosidad llenaba el espacio con una maravilla tangible. A medida que se desarrollaba la historia, un tapiz de emociones comenzó a bordarse en los rostros de los espectadores. El floreciente amor de Jack y Rose, inocente y apasionado, encendió los corazones de toda la habitación. Los críticos asintieron con agradecimiento, reconociendo el hábil tejido del romance clásico con el comentario social. La risa floreció con el ingenio de Jack y el espíritu de Rose, haciendo eco en el salón oscuro. Pero cuando el iceberg apareció siniestramente en el horizonte, una tensión colectiva se apoderó de la audiencia. Con las manos apretadas, la respiración contenida y los ojos pegados a la pantalla. La música aumentó, reflejando el creciente pánico, y pronto, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas.
Los críticos de cine, normalmente analistas estoicos, se encontraron secándose los ojos, mientras el poder emocional de la tragedia inminente rompía su armadura profesional. La fatídica noche misma provocó una vorágine de reacciones. Gritos de horror resonaron con la difícil situación de los pasajeros, puntuados por sollozos de desesperación. Los actos de valentía desinteresada en el barco que se hundía fueron recibidos con aplausos y susurros ahogados de admiración. Incluso los críticos experimentados estaban visiblemente conmocionados y sus notas fueron abandonadas ante el abrumador drama humano que se desarrollaba ante ellos. Cuando llegaron los créditos finales, un profundo silencio flotaba en el aire. Las últimas notas de la partitura perduraron, haciéndose eco del viaje emocional que acababa de emprender el público. Unos cuantos sollozos, un suspiro lento y catártico. Estos fueron los únicos sonidos que se atrevieron a romper el hechizo. Los críticos de cine, normalmente rápidos en garabatear sus pronunciamientos, se sentaron en silencio, reflexionando sobre el peso de lo que acababan de presenciar. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, al subir al escenario después de que aparecieran los créditos de la película, fueron recibidos con una ola de adoración como nunca antes habían experimentado. El estruendoso aplauso resonó en el Foro Internacional de Tokio y su intensidad los dejó momentáneamente sin aliento. No fue solo el volumen, sino el puro peso emocional de la respuesta, una ola palpable de agradecimiento que los invadió desde la abarrotada audiencia. Capítulo 363. Reacciones mixtas de la audiencia y redos. El estreno japonés de Titanic de Kissing Pictures provocó diversas respuestas del público. Un tema destacado fue el debate sobre el destino de Jack. Muchos espectadores cuestionaron la necesidad de su muerte, sugiriendo que Rose podría haber compartido el espacio sobre los escombros flotantes. Por el contrario, otros sintieron que el sacrificio de Jack fue crucial para el impacto emocional de la película, argumentando que no habría resonado tan profundamente sin su trágico fallecimiento. En particular, las espectadoras, en particular las fans de Leonardo DiCaprio, expresaron fuertes reacciones emocionales ante la muerte de Jack, a menudo caracterizadas por tristeza e incredulidad. Si bien algunos fanáticos expresaron sus opiniones en los foros de Kissing, el debate se centró principalmente en el impacto emocional de la película. A pesar de su lanzamiento limitado, Titanic rápidamente atrajo atención significativa en Japón, y siguió siendo una potencia de taquilla incluso un mes después de su debut. Finalmente, en mayo de 1998, la película cruzó el Pacífico llegando al público estadounidense. Al igual que sus homólogos japoneses, muchos espectadores en Estados Unidos cuestionaron la necesidad de la muerte de Jack, lo que generó discusiones similares sobre finales alternativos y el núcleo emocional de la película. El debate sobre el destino de Jack en Titanic no se limitó a los cinéfilos ocasionales. Incluso los críticos de cine experimentados intervinieron y algunos se hicieron eco del sentimiento de que su muerte parecía innecesaria. La escena en la puerta podría haber sido diferente, escribió un crítico, sugiriendo posibles soluciones como compartir los escombros o utilizar otras opciones para salvar vidas disponibles en el barco que se hunde. Otros argumentaron que el sacrificio, por desgarrador que fuera, era fundamental para el núcleo emocional de la película. La tragedia eleva la historia de amor de un simple romance a una conmovedora exploración del altruismo y la pérdida, se lee en otro análisis. Si bien podría haber sido posible un final diferente, no habría tenido el mismo peso temático. Otros argumentaron que el sacrificio, por desgarrador que fuera, era fundamental para el núcleo emocional de la película. La tragedia eleva la historia de amor de un simple romance a una conmovedora exploración del altruismo y la pérdida, se lee en otro análisis. Si bien podría haber sido posible un final diferente, no habría tenido el mismo peso temático. Entre el público en general, las reacciones fueron igualmente variadas. La frustración se mezcló con la admiración por la película. Jack podría haber sobrevivido, Rose era simplemente estúpida, se lamentó un espectador en línea, reflexionando sobre la agonizante escena en la que ambos aparentemente podían caber en la puerta flotante. Otro comentó: maldita sea, la película solo quería forzarnos a tragar el mal final para dejar una impresión. Final estúpido, pero gran película en general. Mientras Titanic de Kissing Pictures navegaba triunfalmente más allá de las costas japonesas, su actuación internacional conmocionó las salas de juntas de los estudios Big Six de Hollywood. Los ejecutivos acostumbrados al dominio de Hollywood observaron con asombro cómo la película se abría camino hacia la gloria de la taquilla mundial. Inicialmente descartada como un posible fracaso tras la tibia recepción de The Lost World,
Jurassic Park, la producción de Kissin Pictures desafió todas las expectativas. Los asombrosos 480 millones de dólares que amasó en todo el mundo en solo un mes silenciaron a los escépticos y obligaron a reevaluar las capacidades de Kissin Pictures. Todos quedaron boquiabiertos, desde las bulliciosas salas de juntas de Disney hasta las soleadas oficinas de Suzuki Pictures. Los susurros de incredulidad se convirtieron en murmullos de admiración cuando el desválido, Kissin, emergió como una fuerza formidable en el panorama cinematográfico. La magnitud del éxito de Titanic fue quizás su característica más notable. En lugar de experimentar una típica curva de taquilla, la película desafió las expectativas al continuar ascendiendo. Los canales de noticias, cautivados por el fenómeno, dedicaron tiempo de emisión a analizar su atractivo, impulsándolo aún más en la conciencia pública. La historia resonó en todos los continentes. En las bulliciosas calles de Nueva York, entre los rascacielos resonaban fervientes discusiones sobre la película. Al otro lado del Canal de la Mancha, el público lloró abiertamente en los cines parisinos. Incluso en la bulliciosa Tokio, donde las historias de amantes desamparados eran comunes, Titanic encontró un lugar único en los corazones. Desde bulliciosas metrópolis de Estados Unidos hasta pintorescos pueblos de Asia, Titanic resonó en diversas poblaciones. Titanic de Kissin Pictures no fue solo un gigante de taquilla. Se convirtió en una piedra de toque cultural global. La popularidad de la película trascendió fronteras, generando conversaciones y debates en salones y cafés de todo el mundo. Un hilo persistente en estas discusiones. La muerte de Jack. ¿No podría haber cabido en la puerta con Rose? Fue una pregunta susurrada en los cines a oscuras y discutida en foros de Internet. El fervor del debate llegó incluso a las pantallas de televisión estadounidenses. Los expertos, curiosos sobre la viabilidad de escenarios alternativos, recrearon la escena final de la película utilizando equipos especializados y especialistas. Su experimento no pretendía reescribir el final de la película, sino explorar las posibilidades físicas y alimentar un mayor debate sobre las decisiones tomadas y su impacto emocional. Recién salido de su triunfo cinematográfico con Titanic, Kissin causó otro revuelo en el mundo del entretenimiento, esta vez con el anuncio de un videojuego. Su lanzamiento de la secuela de Resident Evil 2, inmediatamente llamó la atención de los jugadores. El anuncio evocó recuerdos de la icónica experiencia de terror de supervivencia que Resident Evil 1 entregó hace años. Pocas escenas en la historia de los videojuegos son tan reconocibles al instante como la cabeza del zombie calvo girando hacia la cámara en Resident Evil. Este momento icónico, junto con la atmósfera escalofriante y la jugabilidad tensa del juego, alimentaron innumerables teorías en línea sobre el T-Virus y el destino de Raccoon City. Mientras tanto, las ambiciones de Kissin se extendieron más allá de Resident Evil 2. Su enfoque en los avances en semiconductores los llevó a casi completar una consola de videojuegos de 128 bits. Esta poderosa plataforma prometía marcar el comienzo de una nueva era de juegos, impulsada por los chips de vanguardia que Kissin había desarrollado.